Los Drunid de Damri son la sexta tribu, los occidentales de las Tierras Verdes, la tribu que más se alejó de la cuna de la humanidad. Siguiendo esa metáfora, y desde la caída del imperio, la mayoría considera que el hombre ha alcanzado, finalmente, su adultez en el oeste. Los Drunid poseen una estatura promedio y pieles mayormente morenas, con algunas que alcanzan tonos aún más oscuros hacia el sur. Allí, donde se han mezclado con los Masad durante más generaciones. Las pecas son muy comunes, y los ojos, verdes, grises y azules. Pero si hay un rasgo físico que caracteriza a este pueblo, es su cabellera, o más bien, sus melenas. El pelo de los Drunid crece abundante y con rapidez, la mayoría de un intenso rojo, con algunos morenos aquí y allá, y es el orgullo tanto de varones como de mujeres, que lo ven como un símbolo de salud, fuerza y de un atractivo inmenso. Dependiendo de la región, los Drunid decoran sus cabellos con piedras preciosas, lazos y broches, o los acomodan en peinados complejos, trenzas, rodetes, crestas, pero es casi universalmente usado como largas y salvajes melenas que rivalizan con la de los leones de la pradera. Mucho tiempo atrás, los Drunid habían unido a diferentes casas nobiliarias y a los clanes de las colinas, el lago y el bosque en un solo dominio, Damri, el Reino Esmeralda. Gran parte de esta historia y de quiénes son los Drunid se explica en aquel que unificara a estos pueblos beligerantes, Artnin del Lago de Plata, el patrón de los caballeros, el héroe de la época de los precursores, un rey como un dios, dorado y cetrino. Según las leyendas, Artnin era un rey de la Edad Antigua, cuando el hombre aún vagabundeaba por la tierra y las tribus estaban conformándose. Descendió desde el norte, luego de enfrentar grandes peligros con sus hermanos, y los ayudó a conformar sus respectivos reinos. Pero Artnin se sabía el heredero de una misión divina, y el dueño de una tierra sagrada aún inexplorada. Se asentó en la isla de Caelon, construyendo un castillo del mismo nombre, que vigila hasta estos días el lago de Plata, y donde recibió bendiciones y el favor del Creador. Cruzó las colinas verdes de Damri, destruyendo al demoníaco rey de los Fmor, y atravesó el bosque de las hadas, donde derrotó a su reina oscura. La crónica narra que con estas hazañas míticas, el flamante rey no encontró difícil derrotar a sus enemigos humanos o trazar alianzas con los clanes locales, como cuenta la historia de su unión con la princesa Merivan, forjando el vínculo entre Drunid y Masad. Se dice que el rey gobernó a lo largo de 1000 años, tras lo cual ascendió para descansar al lado del Creador, y durante 1000 años más, sus descendientes guardaron su dominio y su corona. Pero los Taolin eran implacables, y el oeste era una tierra a la que no estaban dispuestos a perdonar. Con terribles soldados aumentados, destruyeron la casa de Artnin y dividieron los reinos de Damri en protectorados y provincias. Los registros de la línea noble del progenitor y mítico rey se perdieron al mismo tiempo, y los Drunid culpan a los mismos Taolin por esta pérdida. Parte de una operación encubierta para desestabilizar el poder político de los nobles de Verde. Habiendo pasado el tiempo del imperio, los nuevos reyes Drunid gastan fortunas pagando a los babelinos para encontrar cualquier indicio de su relación con la línea de Artnin, pero el rastro es difícil de seguir. Queda claro que la tribu adscribe al Usul artinista. Como Makad el profeta,
Artnin es una figura mesiánica para los Drúnid, que creen que el liderazgo de su fe debe estar en manos de los sucesores del viejo rey. En esta misma lógica, reconocen autoridad divina en otras figuras del pasado y en algunos de los precursores más cercanos al Rey Esmeralda. Santos, obradores de milagros, pero no reconocidos por el usul ortodoxo. Esto ha creado, a la vez, un vínculo cultural estrecho con los Masad en el sur, pero al mismo tiempo algunas tensiones debido a este desacuerdo teológico. Con relación a esto, mientras los sureños son famosos por poner énfasis en el lugar del hombre en el mundo mediante las artes y ciencias, los Drúnid más bien lo hacen mediante la exploración, la conquista y la sumisión de los elementos como reafirmación del dominio del hombre. Son un pueblo hijo de antiguos exploradores y herederos de una tradición de nobleza y orgullo marcial, por lo que los caballeros tienen un lugar privilegiado, más que en otras tribus. Ya hablaremos de estos soldados de la guerra moderna más adelante. Como reconocidos domadores de la naturaleza, los Drúnid son famosos por una cosa más: sus perros. Mediante cruza selectiva y otras artes, la tribu de Verde ha conseguido crear una amplia selección de razas caninas orientadas a tareas específicas, tales como el braco o pointer pardo, el púgil de cabeza armada o el pastor de Caelon. Los Drúnid admiran la lealtad y la fuerza de los perros domesticados y ven a estas razas como otro triunfo del hombre. Muchos occidentales adoptan perros durante toda su vida como compañeros inseparables, y hombres de trabajo Drúnid y de otras tribus los consideran una extensión y complemento de sus propias habilidades. La de entrenador o criador de perros es una profesión venerable dentro de su comunidad. Los Drúnid son una tribu aventurera. Los mapas deben ser completados, grandes naves construidas y banderas colocadas sobre las más altas montañas. Reconocen que el mundo es un lugar salvaje, que hay bestias, monstruos y calamidades en él, y que el hombre es la oposición a ese caos. La tribu Esmeralda está inspirada primeramente en celtas y mosqueteros, con algunos elementos de esgrimistas más modernos o contemporáneos, siempre intentando crear un aire atemporal. Su ímpetu explorador lo heredan de los relatos de viajeros del siglo XIX y XX, mientras que sus mitos toman inspiración de los relatos artúricos y el folclore de los pueblos de las islas británicas. Tomé esta decisión ya que el término celta resulta ambiguo durante una parte extensa de nuestra historia y corresponde a diversos grupos, como galos y celtíberos, cuyas culturas se hibridaron enormemente, transformando sus símbolos y mezclándolos con otros signos de otros pueblos. Lo mismo ha sucedido con los Drúnid. Su pasado, el que ellos conocen, es el resultado de un relato que ha mutado a lo largo de milenios, con semidioses, caballeros y dragones, perdido y recuperado, y transformado en la identidad que les permite enfrentarse al futuro.